Hola, si estás cansado de ver presentaciones de PowerPoint aburridas, cargadas de texto y en las que terminas sin saber a qué prestar atención, si al disertante o a lo que está puesto en la diapositiva, entonces este video es para vos. Vamos a ver dos maneras de presentar la misma información, pero visualmente con un impacto completamente distinto en tu audiencia. Modo número 1 sería una diapositiva como esta. Acá lo que vemos es el texto desarrollado en forma de un listado de ítems, uno debajo del otro, con mucha información para leer. Vamos ahora a ver el número 2. La diapositiva número 2 muestra exactamente la misma información, pero de un modo que visualmente es mucho más atractiva. Ahora, estas dos diapositivas, presentadas de este modo, como te acabo de mostrar, son un completo desastre. ¿Por qué? Porque las dos están cargadas de información, las dos le complican a tu público, a tu audiencia, el tener que decidir a qué le prestan atención. Si va a decidir leer la diapositiva y ver la información que contiene, o si va a decidir escuchar al orador sus explicaciones. Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden realizar. Entonces, ¿qué podrías hacer en ambos casos? Y vamos a ver cómo logramos guiar la atención de la audiencia aplicando una gran herramienta que tiene PowerPoint y que son las animaciones. Así que ahora a continuación vamos a animar la diapositiva número 1. En esta diapositiva, leer todo este contenido es muy extenso y distrae a nuestra audiencia de la explicación que estamos haciendo. Entonces vamos a trabajar las animaciones de la diapositiva. Veremos en la pestaña Animaciones que tenemos un grupo dentro de la barra de menú que se llama Animación. Que de momento todas las opciones están en gris, están inhabilitadas porque aún no se ha seleccionado el objeto que queremos animar. Así que vamos a arrancar seleccionando el título de la diapositiva. Ahora vemos que el grupo de animación se ha puesto de color verde. Si desplegamos esta persiana, vamos a ver que hay tres tipos de animaciones. Las que están en verde, que se llaman animaciones de entrada, las que están en amarillo, que son animaciones de énfasis, y las que están en rojo, que son animaciones de salida. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un tipo de animación y otro? Muy bien, vamos con las animaciones de entrada. Las animaciones de entrada permanecen ocultas y aparecen en el momento que uno programe aplicando una animación de entrada. Por ejemplo, yo voy a seleccionar para el título la animación desvanecer.
Muy bien, ¿qué va a pasar ahora cuando yo proyecto mi presentación en una pantalla? Este objeto, que es el título, no va a estar a la vista. Vamos a dar clic en el botón de presentación, aquí abajo a la derecha, justo pegadito a las opciones de zoom, tenemos el botón presentación de la diapositiva. Ahí está proyectada mi diapositiva como lo haría si lo estoy proyectando con un cañón, y el título no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque está esperando la orden que le voy a dar, ya sea al pulsar una tecla en mi teclado o al presionar un botón en el mouse. Vamos a presionar una tecla y ahí aparece el título. Pulsando escape vuelvo a la vista anterior. Del mismo modo puedo seleccionar el resto de los ítems que tengo a disposición y que son los ítems que voy a presentar en mi exposición, y podría también aplicar esta misma animación o alguna de las otras de color verde. Para hacerlo más sencillo vamos a quedarnos con la animación de desvanecer. Como vemos, una vez que termina de mostrarme, aparecen números al costado de cada uno de los renglones. Estos números indican el orden en el que van a ir apareciendo. Muy importante es tener activado el panel de animación. Al dar un clic se activa el panel a la izquierda. Esto es el panel de animación, y si por algún motivo está fuera de la vista, dando un clic aquí vuelve a aparecer. Todo esto que está con rosado está también dentro de esta barra que tiene una flecha doble, y ahí puedo ver todos los objetos, renglón a renglón. Si quiero trabajar con uno de ellos, simplemente lo selecciono y el color rosado en el panel de animación se complementa con el color rosado del renglón en el que estoy posicionado. Es decir, al dar un clic a una animación en el panel de animación, me muestra cuál es el objeto en la diapositiva. Por ejemplo, el punto 3 marca en rosado el punto 3. Del mismo modo, si doy clic en el punto 6, marca solo el punto 6. ¿Por qué sucede esto? Porque es posible animar individualmente cada uno de los renglones de mi diapositiva. Ahora bien, ahora todos estos elementos están preparados para actuar, esperando que pulse el clic o que pulse una tecla en mi teclado. Cuando vamos a proyectar, ahora la diapositiva está en blanco, y con cada tecla que presiono voy haciendo que la información aparezca a medida que voy desarrollando el tema. Entonces, en esta diapositiva, con este título a la vista, puedo hacer una introducción al tema del día, que va a ser la estructura de la oración simple, y puedo ir paso a paso explicando cada uno de los componentes de la oración simple, ir dando los conceptos y definiciones hasta llegar al final de la información que hay en la diapositiva. Esto que es lo que me permite no saturar al público, a mi audiencia, con 6, 7, 8 renglones de información, sino que los voy a ir guiando a que vean la información en el momento preciso, de acuerdo a mi exposición. Si surge alguna pregunta
durante el desarrollo de la exposición, queda esa información a la vista y eso ayuda a reforzar los contenidos que estoy explicando. Este es el modo simple, sin mayores complicaciones, ni para el expositor ni para lo que se refiere al diseño de la diapositiva. El segundo modo es un modo visualmente mucho más atractivo, que sería una diapositiva como esta. Si yo proyecto esta información, esta diapositiva cuenta exactamente lo mismo que la diapositiva anterior, pero lo muestra de un modo que visualmente es mucho más atractivo y ayuda a que se retenga mejor en la memoria de mi audiencia. Por ejemplo, ¿qué cosas podemos mencionar en esta diapositiva? Que todo lo que tiene que ver con el sujeto está en color verde, todo lo que tiene que ver con el predicado está en color marrón, es decir, que estoy utilizando un código de colores que va a reforzar la explicación que voy a dar. Y además, algo que es una parte muy importante y que en la diapositiva anterior era un renglón más que no se destacaba, está en rojo en el centro de la diapositiva, que el nombre y el verbo deben ser coincidentes tanto en número como en persona. Es decir, si el nombre está en singular, el verbo también. Si el nombre está en plural, si el sujeto está en plural, el predicado está en plural también. Y al final se muestra en la frase de ejemplo, destacado con el mismo color cuál es el sujeto y destacado en el mismo color cuál es el predicado. Ahora, esta diapositiva también tiene la misma dificultad que vimos al comienzo. Es demasiada información para mostrarla de golpe toda junta. Lo ideal es combinar la aparición de estos objetos a medida que se va realizando la explicación. Entonces, acá, ¿cuál es el trabajo del orador en la elaboración de la diapositiva? Es ya ir pensando cuál es el orden en el que quiero guiar a mi audiencia en la explicación que voy a hacer sobre este tema. Si quiero hablar del sujeto y desarrollar el concepto y dar el nombre y explicar cuál es el núcleo, entonces voy a dar animaciones primero a todo lo que tenemos en verde en la diapositiva y luego me voy a dedicar a lo que es el predicado, dar el concepto, cuál es el núcleo y cuál es el término que define al predicado, que en este caso es el verbo. Todo esto lo tengo en color marrón y lo voy a ir mostrando todo junto y va a ir apareciendo a medida que se va a ir explicando. Luego destacamos la importancia de que nombre, sujeto y predicado deben coincidir en número y persona, y finalmente doy el ejemplo y lo ilustro con una figura que también las imágenes ayudan a la retención de los ejemplos y de los conceptos que vamos desarrollando. ¿Cómo hacemos esto? Igual que en el caso de hoy, vamos a ir poniendo animaciones. Seleccionamos el objeto y vamos a elegir
alguna animación. Aquí tenemos dentro, como dijimos hoy, de las animaciones de color verde, que son las que hacen aparecer los objetos, los mantienen ocultos y aparecen a medida que vamos pulsando una tecla o el botón del mouse. Tenemos esto de aquí, pero aquí abajo hay una galería bastante más amplia. Aparece una ventana flotante con muchos efectos de entrada. Al hacer clic en cualquiera de ellos, vamos a ver cómo actúa ese efecto de entrada. Entonces, bueno, elegimos uno que nos guste. En mi caso voy a elegir desplegar hacia arriba. Voy a aceptar, y cada uno de estos efectos de entrada que yo selecciono tienen otras opciones. Acá vemos que este título aparece de abajo para arriba, pero en el botón de opciones puedo elegir que aparezca desde un costado, desde el otro costado o desde arriba. Vamos a seleccionar desde arriba. Ahí estamos. Aparece el color rosado con el número 1 indicando el orden y a quién corresponde esta animación. Luego vamos a seleccionar un texto, este cuadro de texto, y voy a elegir como animación barrido. El barrido a mí me gusta que aparezca desde la izquierda porque simula el orden en el que uno lee. Es como más natural que los textos un poco largos aparezcan de izquierda a derecha. Y vemos que acá aparecen dos números. ¿Por qué aparecen dos números? Porque uno hace referencia al cuadro de texto y el otro número hace referencia al contenido del cuadro de texto. Aquí hay una persiana desplegable y vemos que el primer caso se refiere al cuadro y el segundo, acá se ve lo que está escrito, se refiere al contenido. Bueno, seguimos aplicando animaciones. Se puede ver que el orden que aparece en el panel de animación va respetando el orden en el que se van aplicando las animaciones. Por lo tanto, si quiero explicar todo lo que está en verde primero, voy a ir dando animaciones una a una a todo lo que está en verde. Vamos a hacer aparecer tipo barrido al sujeto. Voy a pedir que aparezca de izquierda a derecha. Luego vamos a darle una animación a este otro objeto. Acá podríamos seleccionar esta, desplazar hacia arriba, pero como yo quiero que el orden siga, flotar hacia arriba, me gusta más, como me gusta que se vaya guiando la vista del público de arriba para abajo, voy a pedir que esta animación baje desde el sujeto. Entonces vamos a cambiar el orden y vamos a pedir que flote hacia abajo. Esta flechita también vamos a pedir que flote de arriba para abajo y el nombre también que flote de arriba hacia abajo. Muy bien, ahora tengo un texto, un cuadro de texto que apunta a esta flecha que habla del núcleo. Al núcleo, como es texto escrito, voy a pedir un barrido y que entre desde la izquierda. Ahí está. Vamos a ver cómo queda. Toda esta parte no se va a ver cuando proyecte y va a estar a la vista el resto porque todavía no está animado. Pero veamos cómo está quedando. Al dar un clic aparece el título, otro clic aparece
el texto, los componentes de la oración, luego hablamos del sujeto, decimos que es quien realiza la acción y su núcleo es el nombre. Pero ¿qué pasó? El cartel de núcleo quedó al final de mi explicación porque fue el último que puse. Entonces, debería aparecer junto con la flecha. Al marcar la flecha aquí me está diciendo cuál es la animación que corresponde. Vemos que es la que tiene el número 6 y el núcleo está en número 8. Debería ir debajo del 6. Entonces, en el panel de animación arrastro un lugar hacia arriba. Y es más, prefiero que el texto aparezca antes que la flecha, entonces lo voy a llevar un lugar más hacia arriba y luego va a aparecer la flecha. Vamos a ver cómo queda. El título, el cuadro con el subtítulo, con la oración principal, sujeto, damos la definición, ahora aparece que es el núcleo, la flechita que muestra que el núcleo es el nombre. Muy bien, hay dos cosas que me gustaría arreglar. Primero, que el texto aparezca junto con el cuadro en este cuadro, y que esta flecha aparezca ni bien termina de mostrarse esta frase. Entonces, si seleccionamos acá, vimos que hay dos números porque hay dos animaciones. Acá empieza a ser importante esta parte de las animaciones. Fíjate que todo está definido como al hacer un clic porque está esperando o el botón del mouse o una tecla del teclado. Bueno, voy a marcar el contenido del cuadro de texto y voy a pedir que aparezca con el anterior, que es el propio cuadro de texto. Ahora desapareció el número, los dos tienen el mismo número. Y la flecha voy a pedir que aparezca después de lo anterior, que lo anterior es el texto que dice su núcleo es. Ahí tenemos armada ya esta parte. Ahora vamos a hacer lo mismo con el predicado. Vamos a ir pidiendo, este era barrido, desde la izquierda, y este objeto lo pusimos flotar hacia abajo, le cambio la dirección y hago lo mismo con el resto. Ahora ya sé que este texto va antes, ahora va la flecha, y esta flecha dijimos que va a ir a continuación de la anterior. Bueno, ahí hemos armado los dos lados de mi definición. Vamos a ver cómo se va a ver. Y hasta ahí está todo animado y va a quedar esperando que se pulse una tecla para ir mostrando los objetos como corresponden. Me queda esta parte, entonces vamos a seleccionar, vamos a pedir barrido. Ahora voy a pedir desde la izquierda, vamos a seleccionar este otro objeto, también barrido desde la izquierda, y la flecha de salida, barrido desde la izquierda.
Por último, el ejemplo. Vamos a seleccionar la frase, pedimos también un barrido desde la izquierda y vamos a hacer aparecer a la tenista con la opción de desvanecer. Muy bien, vamos a ver este cuadro de texto. Aquí puedo reproducir solamente lo que está seleccionado. Así se va a ver. Y la imagen, puedo pedir que aparezca un poquito más despacio, dándole mayor duración al efecto. Al darle mayor duración, vemos también que la banda verde se agranda a medida que se aumenta o disminuye la duración. Y la imagen me gustaría que aparezca a medida que va apareciendo esto. Entonces voy a pedir que aparezca con la anterior y le voy a ir dando un pequeño retraso hasta que quede ubicado en el medio de la animación anterior. Acá quedó ubicado entre medio. Entonces vamos a ver, ahora va a quedar completamente en blanco mi diapositiva. Ahí está en blanco. Y empiezo a explicar. Bueno, vamos a hablar de la estructura de la oración simple. Los constituyentes inmediatos de la oración son el sujeto, que es quien realiza la acción, cuyo núcleo es el verbo, y por otro lado tenemos el predicado, que es lo que se dice del sujeto, y cuyo núcleo es el verbo. Ahora es muy importante que ambos, sujeto y predicado, concuerden en número y persona. Un ejemplo de una oración simple es: la chica juega al tenis. Bueno, con esto hemos visto cómo organizar la manera de presentar una diapositiva, la manera de preparar las diapositivas para una presentación de un modo que permite que vayamos guiando a nuestro público a medida que vamos explicando los conceptos que queremos desarrollar, sin mostrar de golpe y porrazo una diapositiva llena de información que lo único que hace es confundir a la audiencia porque no sabe qué es lo que tiene que mirar. Así que ya sabes, para tu próxima diapositiva, el método sencillo, solamente escribir, pero aplicando las animaciones, o un modo que da un poquito más de trabajo, que necesita una mayor elaboración, pero que va a lograr una mejor retención en la memoria de tu audiencia. Con esto, nada más por hoy. Nos vemos en el próximo video.